queridos amigos del canal de ajedrez online. Nos habla Fermín González desde el portal de ajedrez online Chess Live. Muchos ya lo conocéis y hoy vamos a darle un pequeño vistazo a este magnífico portal de ajedrez online que, como sabéis, se puede jugar ajedrez las 24 horas del día de forma totalmente gratuita. Bueno, esta es la pantalla principal. Aquí aparece una foto mía. En este momento hay 31, según veo, 31.000, bueno, casi 32.000 usuarios registrados, casi 400.000 partidas jugadas. Las partidas que hay en juego, usuarios en línea. Aquí tenéis un pequeño vistazo a la página y aquí podemos jugar desde la opción jugar. Como veis, es facilísimo: 1 minuto, 3, 10, 5, 15. Se puede elegir la opción que se desee de forma muy fácil. Maratones es una opción que se juega los viernes, donde los jugadores, pues bueno, el que más puntos obtiene en 2 horas consigue pues una serie de premios. Aquí nos explica qué es Chess Live y cómo funciona, si es gratuito y todas las opciones diferentes que nos ofrece el portal de ajedrez online Chess Live. Aquí tenemos el magnífico blog de David Kaufman, famoso en todo el mundo hispano porque realmente tiene un contenido realmente espectacular y siempre a la orden del día, de la actualidad ajedrecística. En esta ocasión, este vídeo va a tratar en concreto, como siempre os he dicho muchísimas veces, tantas veces, que debéis solucionar problemas diariamente. Así es que lo vamos a intentar en esta sección. En la sección mejorar tenemos mate en 1, mate en 2, mate en 3, en 4, luego hay composiciones, partidas magistrales, como podemos ver. Aquí estas opciones, aquí ya solucioné este problema, pero hoy en concreto vamos a probar con mate en 3, a ver qué tal se nos da. Aquí, como veis, he resuelto algunos en otras fechas y vamos a comenzar por el primero que tenemos aquí marcado en rojo. Así es que vamos a darle a resolver y a solucionar el problema. Los problemas, siempre os digo que lo que hay que hacer es analizar la posición. Por ejemplo, este problema ya creo que he visto lo que sería la solución, el mate en 3, pero antes de todo vamos a analizar el porqué. Realmente el mate parece sencillo, pero lo importante de solucionar problemas de ajedrez es entender el porqué. Además, esta posición es muy interesante porque corresponde a partidas reales. Como veis aquí, Leinier Domínguez contra Yusupov, nada más y nada menos, el año 2006. Entonces vemos que el rey de las negras está en una situación comprometida. Apenas tiene casillas de escape y en esta ocasión parece la solución bastante sencilla. Deberíamos dar paso a la torre, hacia la columna, hacia la octava fila, con lo cual intuyo que la jugada debe ser dama por G6 seguido de jaque en la octava y caballo G5. Esto es jaque mate. Así es que aquí nos lo indica, problema resuelto, y le damos a siguiente problema. Así es que esta vez, en esta ocasión, lo hemos resuelto de manera correcta. Aquí nos indica el sistema: juegan las blancas y dan mate en 3. Nuevamente vamos a pensar, el rey de las negras está prácticamente acorralado. La primera jugada que nos viene seguramente sería dar jaque con la torre F8 jaque, aunque el rey puede escapar a D7 o a E7. Seguramente por intuición la jugada va a ser torre F8. Sin embargo, debemos de pensar, después de torre F8, el rey puede venir a D7. Seguramente sería un error porque retiramos el alfil de G7 y el jaque a la descubierta sería mate.
Si es que después de torre F8 el rey seguramente debe venir a E7 como jugada única, ¿no? Entonces se nos complica un poquito más la solución del mate. Deberemos de retirar el alfil de G7, dando jaque a la descubierta, y seguramente también obtenemos el mate. Con alfil H6 parecería que damos mate. Así es que vamos a probar el jaque. El rey viene a D7 y en este caso el mate sería apoyando la captura de la torre en D8 con nuestro alfil. ¿Cómo se hace? Pues simplemente el alfil viene a F6, jaque a la descubierta con la torre y damos mate en 3 jugadas. Vamos al siguiente problema de mate en 3. Le damos a resolver y aquí nuevamente ganan las blancas. Bueno, a ver, es un mate sencillo. Por eliminación el alfil debe de dar jaque. Bueno, nos dice movimiento incorrecto porque no hemos movido el alfil a ningún sitio. Y también aquí vamos a encerrar el rey. Según veo, el jaque correcto sería darlo en F8. Alfil F8, jaque a la descubierta. Según veo, única alfil H5, tapar, y entonces aparece un nuevo tema, que si el peón de G6 no estuviera, la torre daría mate en H6, con lo cual vamos a liquidar por la fuerza con dama por H5, jaque. El rey está encajonado y aquí la jugada evidente es alfil F8, jaque, única tapar, y ahora daríamos mate con torre H6, jaque, mate, si no estuviera el peón de G6, así es que lo eliminamos a la fuerza con dama por H5 y damos mate con la torre en H6. Bueno, vamos al siguiente problema, que nos dice que las blancas juegan y dan mate en 3 jugadas. Bueno, este parece realmente fácil. ¿Por qué? Porque el rey de las negras está arrinconado, con lo cual simplemente tenemos que traerlo hacia una red de mate. Aquí es evidente que el caballo de B5 no va a colaborar en el mate, ¿no? Y parece muy evidente la jugada dama F8, jaque, rey H5, G4, jaque, rey H4 y dama H6, con lo cual el rey de las negras queda encerrado. Jaque, jaque y dama H6 sería jaque mate. Esto debéis hacerlo a diario, ¿no? En la solución diaria de problemas, como los que me venís siguiendo durante los últimos años o meses. Ya sabéis que siempre os lo digo, un buen libro, depende de vuestro nivel actual, resolución diaria de problemas, muy interesante estudiar las partidas de los grandes maestros, ¿no? Vamos al siguiente problema. Partida Colendo contra Litke. Bueno, no sé muy bien quién son, pero es una partida real donde las negras nos dice que dan mate en 3 jugadas. Vamos a analizar. La jugada normal, dar jaque con la dama. Intuyo que no es el movimiento. Y me inclino más por una jugada de caballo en este caso. El primer descarte sería caballo H3, jaque. Si las blancas comen, dama G3, jaque, seguido de torre por H3, mate. Eso ya sería una pista, digamos, para solucionar el problema. Por intuición creo que dama H2 o dama H1 no es. Creo. Luego hay que mirar siempre con detenimiento la posición. Caballo H3, el rey de las blancas puede mover, con lo cual se complica. El mate en 3 jugadas, no la victoria, pero seguramente el mate en 3 jugadas se está complicando algo. Dama G3 es otra opción, aunque se me antoja algo
algo lenta. Entonces en esta posición en concreto se trata de ver si caballo h3 es la jugada o no, porque el rey mueve, rey h2, por ejemplo, y no acabo de ver el mate. No acabo de ver el mate en tres jugadas. Pues bueno, este mate es aparentemente muy fácil, pero se nos está resistiendo algo más. Ya os digo que por descarte dama h2 o dama h1 no me parece que sea la jugada. Por intuición, simplemente por un tema de intuición. Así es que aquí, analizando la posición, las blancas tienen pieza de más, ¿no? Así es que, bueno, tampoco hay que recrearse mucho. La posición, aunque no viéramos el mate en 3, seguramente está ganada, porque la torre de f8 también podría entrar en e8 con efectos devastadores en un principio. Pero bueno, no acabo de ver caballo h3 jaque. Pero claro, si comen es muy fácil, pero yo quiero saber qué pasa si las negras no comen, claro, porque aquí el mate es muy fácil. Y sería jaque mate. Juego original, vamos a ver el mate en 3, nos vamos a la que ya estaba, pero yo quiero saber si caballo h3 jaque, si el rey mueve. Si el rey mueve a h2, por ejemplo, ¿dónde estaría el mate? Sería un mate muy interesante. Caballo h3 jaque. Hemos visto que si peón por h3 el mate es muy fácil. Si el rey se mueve, el mate va a ser en e2 con el caballo. Caballo h3 jaque, rey mueve, caballo a f4 jaque descubierta con nuestra dama. Y damos mate en 3 con el caballo en e2. Así es que la intuición nos ha venido bien. También para desarrollar la intuición en ajedrez, la resolución de problemas y el estudio de partidas de grandes maestros es esencial. Bueno, aquí tenemos un nuevo mate para las blancas. Nuevamente, por intuición, me da que es un salto de caballo. Caballo a f5 o caballo a h5. Dado que el rey de las negras nuevamente está en una mala situación, hay que aprovechar, intentar aprovecharlo. Caballo f5, las negras peón por f5 y nosotros haríamos dama por f5, con lo cual a la siguiente parece mate obligado en h7. Caballo h5 no. ¿Por qué? Porque las negras comerían dama por e5. La ventaja de caballo f5 es que amenaza dos mates, tanto dama g7 mate como caballo h6 mate, con lo cual estamos obligando a las negras a comer en f5, dama por f5 y se ve el mate inevitable a la siguiente, dama por h7 en una jugada, con lo cual yo me inclinaría por jugar caballo f5, peón por f5 única, dama por f5 y no hay ninguna solución contra dama por h7 mate en 3 jugadas. Así es que, como veis, interesantes ejercicios. Vamos al siguiente problema, es que yo os recomiendo siempre mirar la posición, analizarla y ver qué pasa. Aquí, de entrada, en un segundo, estoy viendo, se me antoja que hay un antiguo mate que se ha representado en diversas ocasiones en la octava fila, con la colaboración de las piezas y
el jaque doble, creo que damos un mate en 3 jugadas. Si ya lo has entendido, simplemente puedes pensar o anotar la jugada, pero me inclino porque vamos a darle mate con la torre en D1, además de manera forzada. Nos están atacando la dama de D6, como vemos, el caballo desde E4 ataca la dama de D6, pero aquí de una manera forzada y mediante el conocido tema del jaque doble vamos a dar jaque mate en 3 jugadas. Jaque, ahora aquí la brillante jugada alfil A4 jaque doble, que damos jaque con la torre de D8 y el alfil de A4, y después de rey por C1 nuestra torre baja triunfalmente a la casilla de 1 dando jaque mate. Bueno, estos mates, como veis, son, bueno, en principio son sencillos, pero requieren de cierta práctica. Aquí tenemos una partida que se jugó en 2002 en Buenos Aires, y la jugada evidente en este caso parece caballo F3. Este problema, según veo, parece bastante fácil, porque la fuerza combinada de un caballo en F3, que es lo que cuando se resuelven los problemas, o sea, no se trata tanto de, como digo yo, de jugar a la lotería, sino de quedarse con lo que se pueda retratado en la mente. En este caso, el retrato instantáneo que a mí me viene es un mate en H2, el rey está encerrado, así es que con la fuerza de un caballo en F3 apoyado, porque si no estuviera apoyado el rey se iba a escapar por F3. La jugada es bastante evidente en este caso, caballo por F3, y rematamos al rey de las blancas a la fuerza, entregando la dama, el rey arrinconado. Nos vamos al siguiente problema, que nos dice que ganan las blancas, dan mate en 3 jugadas. Bueno, aquí también la solución parece en un principio fácil. Como veis, el rey de las negras está prácticamente en el aire. Las blancas en esta partida han entregado una pieza, como vemos, tienen pieza de menos, pero seguramente la han entregado a cambio de ataque. En esta ocasión parece que tenemos una jugada muy fuerte que podría ser alfil por H6 jaque, dado que si rey por H6 nuestra dama viene a F6 con jaque, y después de rey H5 alfil F3 es mate. Lógicamente las negras pueden hacer rey G8, pero nosotros damos mate con dama G4 jaque seguido de dama G7 mate. Así es que esa parece la solución en un principio fácil. Por ejemplo, jugadas como dama G4 no son tan correctas ni tan directas. Así es que la jugada parece alfil por H6 jaque. Después de por rey por H6 traemos el rey hacia nuestro campo y le damos mate fácilmente con alfil F3 jaque. Depende de tu nivel actual, pues bueno, estos problemas te resultarán o fáciles, medianos o complicados, es evidente. Pero si todavía te resultan complicados, lo que debes hacer es mi recomendación siempre, estudiar partidas de grandes maestros, que eso lo puedes hacer perfectamente desde el canal de ajedrez online, como ya sabes, que hemos subido ya hace un tiempo más de 100 partidas, de ahí puedes aprender, y de la solución diaria de problemas unido a la lectura de un buen libro siempre. No nos olvidemos de los libros, porque aunque ahora todo está súper avanzado en internet con diversidad de opciones en toda la red, no hay que olvidarse nunca de estar leyendo un buen libro. Vamos al siguiente problema. Juegan las blancas, dan mate en 3 jugadas.
Vamos a ver. Bueno, pues este en concreto también va a ser un mate a la fuerza, sencillo en apariencia, pero que tiene, según veo, tiene varios temas tácticos. ¿Qué problema tienen aquí las negras? No tienen un caballo en F6 para empezar. Como ya sabéis, un caballo en F6 hace unas tareas defensivas imprescindibles en cualquier enroque. Las blancas tienen un alfil en A2 muy potente, el rey prácticamente está sin protección. Esto nos indica que podemos asaltar el enroque de las negras por la fuerza. Una jugada realmente sencilla sería alfil por F7 jaque. Si rey por F7, la dama viene a E6 dando jaque mate. Pero ¿qué sucede si el rey viene a H8? Simplemente sucede que le hemos arrinconado, está prácticamente sin defensas y nuestra torre desde E3 va a entrar mortalmente después de sacrificar la dama por la fuerza en H7. Así es que la jugada sería en este caso alfil por F7 jaque. Si el rey hubiera comido en F7, la dama viene a E6 dando mate. Y en este caso también aplicamos un conocido mate. Esto, como ya os digo, lo interesante es que se os quede grabado en alguna parte, se os quede grabado el esquema, el tipo de posición. Esto también luego cuando juguéis partidas a ritmo algo más rápido de lo normal, pues notaréis que vuestro feeling en las posiciones irá aumentando. Si es que es una fácil solución. La torre viene a H3 y da mate. Aquí juegan negras y dan mate, nos indican. Bueno, tenemos un rey en F2 con ciertas dificultades, según podemos ver, pero nuevamente vamos a tenerlo que hacer por jugadas forzadas, porque las blancas también están amenazando dar mate en G7, como vemos, dama por G7 sería mate, pero nos indica que quien da mate son las negras. Bueno, y como tiene que ser a la fuerza, normalmente tiene que ser con jaques. Y aquí se me ocurre la idea de que si la dama diera jaque en F1 apoyada con nuestro alfil en D3, esto sería jaque mate. ¿Cómo podemos forzarlo? Hay que pensar un poquito, es sencillo. Y ya habrás visto que es con nuestra torre. Otras jugadas brillantes, no parece que den mate en 3, así es que la jugada parece torre E2, forzamos al rey a comer, nuestro alfil viene a D3 con jaque y obtenemos la posición que queríamos, que era dar mate con la dama en F1. Esto se traduce con torre E2 jaque, rey por E2, alfil de 3 jaque y dama F1 sería jaque mate. Así es que vamos al siguiente problema. Llevamos ya unos 20 minutos de entrenamiento, con lo cual yo recomiendo una media hora al día de solución diaria, de problemas. Para vuestro ajedrez lo va a notar siempre. Estudiar aperturas está bien, pero la solución diaria de problemas siempre os va a favorecer, siempre. El estudio de finales y el estudio de partidas de grandes maestros siempre os va a favorecer en vuestro juego. Bueno, este problema parece realmente sencillo. Me imagino que ya tenéis la solución. El rey está arrinconado nuevamente y la casilla de E7 está cubierta de forma magistral por el alfil de G5. Así es que eso nos indica que vamos a dar mate en la octava fila con nuestras piezas pesadas. En este caso, dando jaque, entregando nuestra dama en H8 y dando mate con la torre
en la octava fila. No puede salir el rey de su situación y le damos jaque mate. Bueno, aquí tenemos el rey en G7 en mala situación porque nuestra dama desde C3 puede dar un jaque a la descubierta. Normalmente ya sabéis que los jaques más peligrosos son los jaques dobles. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya por intuición nuestra jugada va a ser caballo E6 y probablemente, muy probablemente, caballo F5 jaque doble. ¿Por qué? El caballo desde F5 tapa la casilla de salida H6, con lo cual ya por intuición la intuición nos tiene que hacer indicar que esa es la jugada. Caballo F5 jaque doble. Si el rey viene a F8, directamente vamos a dar dama H8 mate. El rey puede venir a G8, pero entonces vamos a dar caballo H6 jaque, obligando al rey a venir a F8 y nuestra dama entra de nuevo de forma triunfal en la casilla H8 dando jaque mate. Si es que lo que me interesa es que os quedéis con tipos de posiciones, tipos de esquemas, porque eso en las partidas os va a hacer desarrollar un feeling en las posiciones donde haya cierto peligro. Así es que yo me inclino por caballo F5 jaque. Exactamente, el rey viene a G8, caballo H6 jaque, única, el rey va a F8 y entramos destruyendo al rey de las negras. Siguiente problema. Llevamos unos 25 minutos, así es que vamos a ir terminando. Este problema también parece sencillo, es un mate en 3, como os digo. Ya sé que me escucháis jugadores de un nivel más alto, de un nivel principiante. Así es que para los que sean de nivel principiante o medio principiante, realmente estos problemas son los que os van a ayudar a mejorar en general vuestro juego táctico. Aquí vemos cómo podemos de nuevo a la fuerza llevar el rey a una posición de mate. Por ejemplo, jugadas como alfil H6 que se escapan de primera mano deben ser acompañadas por una jugada violenta, en este caso, que creo que ya habéis descubierto, ya que hemos visto curiosamente mates parecidos. Va a ser ni más ni menos que dar nuestra dama en F8. Después el alfil va a venir a H6 con jaque y vamos a dar mate en la octava fila. Un mate sencillo, pero que es interesante quedarse sobre todo con la posición resultante, con la inicial y con la resultante. Damos jaque, el alfil viene a H6 jaque y damos mate con la torre en la octava fila. Vamos a ir al siguiente problema, que va a ser el último, ya que estamos casi en la media hora. Y este problema nuevamente parece sencillo y también a la fuerza. Las blancas han hecho parece una de la defensa india de rey, parece esta partida. El ataque Siamese, me atrevo a imaginar que ha sido, y las blancas tienen a su disposición la jugada dama H2, pero en ese caso las negras, aunque tienen una partida realmente mala, quizás con caballo F8 aguantarían la posición. Así es que nuevamente vamos aquí a rematar la posición de forma violenta. Dama H2, las negras con caballo F8 todavía podrían defender, pero bueno, como ya sabemos que este tipo de posiciones, rey encerrado, no es buena no es una buena opción en ajedrez, así es que nuevamente vamos a decidir la partida por la fuerza con torre por H7 jaque. Nuestra dama va a venir H2 con jaque, alfil H6 única y dama por H6 jaque mate. Pues bueno, aquí lo dejamos, esta sesión de entrenamiento donde hemos podido ver la solución de problemas. Os aconsejo que
que lo hagáis. Tenemos varios sitios para hacerlo en internet. Uno de ellos es chesslife.com, donde habitualmente estoy. Y nada, salimos de aquí, nos vamos a inicio y simplemente pues bueno, vamos a jugar una partida. Le damos aquí a jugar, le damos a la opción por ejemplo de 5 minutos y aquí dejamos el vídeo hasta una nueva ocasión. Ya os contaré qué tal fue esta partida de 5 minutos que acabo de lanzar, pero hoy me interesaba más que estudiáramos problemas de ajedrez para mejorar nuestra visión táctica.